Bueno, seguimos con el vídeo sobre el ejercicio y ahora os voy a ir contando una serie de cosas con la información que he ido sacando para el tema del escaparate. Voy a aprovechar para ir contando todo el tema de materialidad, ¿vale? Por eso a la entrada esta la he llamado materialidad en 3D, porque realmente lo que quiero que vayamos entendiendo es cómo me interesa mucho, o sea, a mí cuando me empieza a funcionar el render es cuando he podido conseguir, digamos, interpretar y saber representar digamos, la realidad, la escenografía o la situación que yo quiero, ¿no? Y poder controlarlo, o sea, que no sea una cosa incontrolable o que sale por azar, sino que realmente si yo quiero generar una escenografía de este tipo, pues yo pueda controlar muy rápidamente, de una manera sencilla, cómo generar las texturas que necesito para estos fondos, cómo generar estos reflejos de espejo que deforma, ¿no? Y que genera estas cosas como de circo, tal, este producto por qué tiene el reflejo que tiene, esta especie de tarima o de podio, como os decía en otro vídeo, puede ser de melamina y tiene un cierto reflejo que hace que estas sombras sean así y tal. Entonces, digamos que es como interpretar la fisicidad, digamos, y las propiedades de cada elemento, de cada material, que luego, si realmente os vais a dedicar al mundo del diseño, pues tiene, sobre todo si os dedicáis a generar cosas físicas, ¿no? No solo virtuales, pues tiene mucho que ver con las cualidades físicas de los materiales y con las realidades, digamos, sobre todo con la iluminación, ¿no? O sea, cómo la luz incide sobre determinados materiales, sobre determinadas cosas y cómo hace que el resultado final sea de una manera o de otra, ¿no? Que es de lo que se trata. O sea, para mí el interés del render es adelantar una situación que se va a dar en un mundo real, en la medida de lo posible, ¿no? O en la medida de lo más interesante que yo quiera contar de ese elemento, sea un elemento para un escenario, para un escaparate de este estilo o cualquier otra situación así, ¿no? Correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa es un poco la intención de esto. Y el escaparate simplemente es una excusa perfecta para usar por ser un espacio reducido y bueno, y ya pues, hablar de la situación curiosa como la de esta que he puesto de barniz, ¿no? Por muchas cosas. Entonces, bueno, si hago un repaso así rápido sobre las imágenes para contaros cosas, me ha gustado porque tiene como situaciones muy distintas, ¿no? De cosas muy artesanales o mucho más físicas, digamos, y cosas más abstractas, que tienen más que ver con una ambientación, ¿no? Con un ambiente, una cosa como más de sensaciones, aunque bueno, todas tienen sensaciones y para mí los escaparates tienen mucho que ver con eso, ¿no? Sobre todo cuando son de este tipo de cosas, o sea, al final es como una escenografía mucho más inspiradora que realmente hablar de una prenda en concreto, ¿no? Aunque hablan mucho de lo que están enseñando, pero bueno, al final genera un mundo alrededor de un objeto o de una situación o de una marca o del tipo de identidad. A mí me interesan mucho estas cosas como de identidad, pero no de identidad corporativa, sino realmente de un mensaje, ¿no? Que estás transmitiendo. Entonces, pues todo este tipo de cosas en las imágenes que os he seleccionado, porque este caso en concreto me parece que representa muy bien, bueno, se escribe dentro de un mundo de lujo muy concreto, ¿vale? Hay otra cosa. En este caso está bien porque trabajando con marcas muy de primera fila, digamos, lo llevaron mucho más interesante, no solo a nivel de marca, ¿no? Sino a nivel de realmente casi de performance o de situaciones novedosas o chocantes de alguna manera, ¿no? No siempre por provocadora, sino muchas veces por la materialidad o por tener una idea que realizar y cómo realizarla técnicamente, ¿no? Que, bueno, a mí es del tipo de cosas que me interesan más que la marca en sí o el mensaje. El mensaje siempre es el final, pero en cómo tener una idea y llevarla a la práctica, ¿no? Y que funcione como tú quieras que funcione, ¿no? Porque ya veis que mezclan cosas, materialidades muy distintas, sean cosas muy, digamos, caras o ricas, digamos, en el sentido ¿cómo decirlo? Bueno, pues ricas en muchas cosas, ¿no? En la materialidad que tienen o en la situación que generan, sean más caras o menos o lo que sea, ¿no? Puede ser un mueble de cartón o puede ser una guitarra, puede ser una proyección o materiales reciclados o lo que toque, ¿no? Fijaros, ¿no? Este tipo de instalaciones, este tipo de cosas, bueno. Pero que al final pues son atmósferas y como generamos todo eso con iluminación, con una serie de elementos que van definiendo todo ese espacio acotado que es un escaparate, ¿no? Que podría ser un escenario o que podría ser otra cosa, en este caso un escaparate, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí me parece que es un ejemplo muy interesante para hablar de render porque tenemos esto, ¿no? Es una cosa acotada en la que hay una serie de elementos lumínicos muy concretos, una materialidad con unos reflejos muy concretos
y que nosotros podemos representar virtualmente para entender cómo van a funcionar y para ir aproximándonos a la realización, digamos, de lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? O de lo que nuestro cliente espera, siendo el cliente quien sea, incluso nosotros mismos, ¿no? Bueno, este sofá me habla perfectamente de eso. O sea, esta cosa rodeada de una determinada iluminación que tiene que ver con una luminaria muy concreta, puesta de una determinada cosa muy concreta, en este caso Mesón Marguela, pero bueno, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? O cosas más así, más clásicas de alguna manera, o más materiales de otra manera, ¿no? Como más artesanal y más clásica. Bueno, todo esto, ¿no? Estas mecánicas, estas historias, tal. Bueno, nosotros no vamos a trabajar el tema de vídeo, pero bueno, todas estas cosas, pues también con animaciones y tal, pues poder representarlo mucho más. Pero bueno, toda esta historia, ¿no? Como metálica, de reflejos. O sea, lo que quiero es que vayamos interpretando, que es una de las cosas que a mí más me ha llamado del render, cuando vas viendo qué realidad quieres representar. O sea, lo que me parece genial es que vosotros podáis ver una imagen como esta y de interpretarla para poder representarla, ¿no? O sea, ya no digo que represente real y tal, que también se podría hacer, aunque quizás no es exactamente el tipo de render que haríamos con SketchUp, ya nos meteríamos en otro tipo de programas y tal, pero para esta escena, digamos, sí podríamos hacerla perfectamente, ¿no? O sea, este suelo con esta textura, sea como de piedrecita, o sea más granulada, lo que sea, estas chapas con unos tornillos que se notan y que reflejan, ¿no? Que producen este tipo de reflejos en el que la bota, veis, ahí sufre un desenfoque, porque la chapa no es un espejo, parece como una neblina alrededor, que esto es lo que os decía un poco como lo del ácido. Entonces, estas cosas pues son muy interesantes poder interpretarlas sobre imágenes, ¿no? Y poder llegar a representarlas. O sea, a mí lo que me parecía chulísimo es cuando va a conseguir representar las cosas como yo las estaba viendo. Al principio por imitación, o sea, coger una imagen real e intentar imitarla, imitar esta situación de iluminación en la que un foco está iluminando una zona, pero el propio foco, en los focos, esto le pongo un material emisivo que realmente no es el que está dando luz, sino hay otro foco virtual aquí que está generando esas condiciones de luz con una luminaria concreta o con un tipo de foco concreto o con un plano de luz artificial que a lo mejor yo estoy colocando delante de este elemento para reforzar. O sea, yo voy a generar la ficción que más se aproxime a la realidad que yo quiero hacer con este tipo de cosas, ¿no? Bueno. Os he ido seleccionando muchas cosas muy distintas, ¿no? Pero porque me interesa todo este tipo de historia. De repente que diga, vale, pues esto lo hago con un emisivo que va a ser rojo y me genera esta cosa como de lava. Hay un plano de luz detrás, aquí hay unos focos que me están iluminando esto, que va a ser una textura más o menos irregular y esto tal. Bueno, esto ya son texturas como tridimensionales, pero podríamos llegar incluso a imitarlas con un mapeado de bit muy sencillo aplicado sobre un volumen realmente que tuviera un poco de textura así, ¿no? O sea, lo bueno de SketchUp es que podemos aproximarnos a cosas realmente complejas de una manera relativamente sencilla, una vez que tiene ciertas cosas como más cartoon, bueno, cosas más elaboradas, con muchos objetos, tal. Pero fijaros, esta textura de olas del fondo, esto se podría hacer perfectamente. Aquí hay una iluminación frontal que, bueno, que resalta esta zona, los focos laterales. Me interesa mucho como esta cosa, ¿no? De que vemos focos situados que te están explicando un poco cómo sucede la iluminación. O cosas retroiluminadas, ¿no? Esto era para la escenografía está como de Lady Gaga y estos conos que eran como de tela iban cambiando de color, ¿no? Y de intensidad. Bueno, pues esto sería una cosa como muy de iluminación, pero bueno, es un tipo de escenografía, fijar con una sirena aquí en el medio y tal, como metálica. Pues bueno, todo esto podríamos representarlo sin demasiado problema. Incluso las piedras del exterior, tal. Bueno, pues yo que trabajo mucho el tema de fachadas y tal, pues todas estas, bueno, aquí estamos de noche, pero estaríamos viendo esa estructura soporte del vidrio y tal, como en metal que irá cromado o lo que sea, una piedra natural al exterior. Pues, todas estas fotos, os he puesto el enlace a la web del fotógrafo porque es un fotógrafo como especializado en temas sobre todo en temas de comercial y tiendas de Nueva York y cosas así, aunque también hace interiorismo. Y es bastante chulo porque, claro, es un tipo de fotografía en el que yo no me había fijado mucho y tiene unas condiciones muy concretas que es interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí bueno, ahora lo enseño en el blog, os he puesto también el enlace a la página. Ya sabéis que siempre recopilo todo porque me sirve a mí para recopilarlo y a vosotros para tenerlo siempre a mano, ¿vale? Bueno, pues mundos muy distintos, pero que me interesa como que eso, que veáis una cosa y vayáis interpretando, pues, poco a poco, conforme vayáis sabiendo más, decir, oye, porque es lo que interesa a la hora de representar una realidad, que podamos ir desglosando qué elementos nos interesan y qué elementos podemos ser capaces de representar. Si yo puedo, esas líneas de luz que hay dentro de los tambores, de las baterías, digamos, si yo puedo representarlas, pues sí,
pues imaginaros, hago una línea circular o un círculo, le quito un trozo y hago que la corona que me queda sea un emisivo azul que tiene esta determinada potencia que me hace esto, ¿no? Pues es bastante sencillo de hacerlo, no es complejo, o sea, no es demasiado complejo. Estos focos laterales que me hagan una determinada sombra. La sombra, bueno, pues también tiene su complejidad para controlarla y tal. Bueno, es cuestión de prueba y error y de tener un cierto criterio de por dónde van las cosas. Con estas imágenes las haría en Photoshop o bueno, las haría en Illustrator, sacaría estos textos, que ya veremos un poco cómo hacer estas cosas. Y luego realmente tendría como unos cuadros de luz delante que me estarían iluminando. ¿Vale? Pues que sí me podría hacer este tipo de reflejos bastante reales, con un foco que le está enfocando de un determinado punto, ¿no? Veis que aquí está la luz, pues el foco estará como por aquí, ¿no? Que está iluminando esto. Fijaos todas estas cosas. Claro, por ejemplo, todo este tipo de reflejos en render, todo este tipo de rebotes de luz, lo que hace es que nos come de medio del ordenador, exige más, bueno, más procesador, más tiempo, normalmente, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si no nos pasamos demasiado en detallitos de este tipo, pues se puede conseguir un efecto bastante realista y que no nos lleve demasiado tiempo hacerlo, ¿no? O estas cosas, ¿no? Que tenemos iluminación y luego pues parecen también como retroiluminados o son superficies como metálicas que producen un poco estos reflejos. Pues esto podría ser un cromado, podría ser cualquier cosa que nos refleje. Aquí veis el tema de pantallas que os decía, con la tele que os ponía, otra vez los paneles metálicos, con tornillos que destacan. Claro, estas son las cosas que yo decía en SketchUp. Es interesante saber qué se ve en el render y cómo lo dibujo yo. Si esto es una cabecita pequeña que sobresale o simplemente un círculo de un determinado color que se nota, ¿no? O sea, vale, yo quiero conseguir este resultado con el mínimo trabajo posible, ¿no? Bueno, pues yo os iré dando trucos para esas cosas. O cómo representar esto, que son alfileres gigantes. ¿Veis? Este es el tipo de cosas que yo, bueno, ahora lo vamos a hacer con el ejercicio real, pero que estas cosas yo me las descargaría, no las dibujaría. O sea, yo seguro que encuentro una aguja que han dibujado todo esto como más en detalle, la amplío y me sirve para hacerlo igual que lo haría en realidad, ¿no? O sea, igual que esta persona que ha diseñado esto ha pensado en estas agujas sacadas de escala y digamos, hechas un elemento físico, nosotros en el 3D vamos a poder hacerlo, ¿no? Y probablemente alguien lo ha dibujado antes que nosotros vamos a poder absorberlo. O estos maniquís transparentes, simplemente sería aplicarle con un plástico transparente, con los vestidos de encima o lo que sea, ¿no? Y aquí pues una gráfica sobre el vidrio o lo que toque. Y realmente nosotros en el 3D lo podemos construir físicamente así, ¿no? Bueno, otras situaciones, con unas texturas tal, bueno, vosotros podéis ser un elemento más o menos repetido hecho muchas veces, a que yo le aplique una cierta textura y lo repito, hago como bloque y lo voy cambiando de altura y ya genero un poco esta topografía, ¿no? Y esto igual, por una televisión, lo que sea. Agua, bueno, el agua siempre es un poco compleja, pero también podemos encontrar texturas de agua que nos den como este plastifico con un mapa de bits, o sea, con una imagen que nos refleje un poco y tal, y que dé un poco el efecto, ¿no? Bueno, aquí hay unos reflejos que serían un poco más complejos. Bueno, el agua tiene su rollo, pero bueno, tampoco es gran cosa. Y esto igual, esto sería una superficie como mucho más tridimensional, que realmente en el vídeo me interesan mucho los vídeos que os he puesto. Bueno, primero porque son cosas que a mí me interesan mucho, de cómo se hacen las cosas. Entonces, está muy bien documentado. Muchos de las escenografías que os he puesto, de los escaparates, están muy bien contadas en los vídeos cómo se hacen. Y de hecho, esta textura está explicada cómo la hacen. Estos son balones o globos que van vaciando sobre una textura que ellos van generando, ¿no? Como si fuera de hormigón aligerado, un tipo de, yo qué sé, un tipo de espuma, no me recuerdo muy bien qué era. Entonces, esto, que es muy tridimensional, realmente nosotros lo podríamos representar con que ya tenga una determinada sombra, una foto lunar o lo que sea, y con unas determinadas características que dimensional real, ¿vale? Bueno, elementos más puntuales, cosas que caen, pues bueno, todo este tipo de historias, ¿no? Cosas así. Fijaros, líquido, esto puede ser una imagen que yo me he bajado de internet, ¿no? De un chorro de líquido sobre una superficie y tal. Hago un PNG con transparencia y todos estos huecos, digamos, que aparecen, pues vamos a ver cómo hacerlo en Photoshop, que es muy sencillo y podría generar esta especie de fuente así de tinta, ¿no? Bueno, pues elementos con textura, igual, ¿no? Claro, fijaros que todo lo que tenga textura, si tiene una iluminación lateral, pues genera este tipo de sombra. Vamos a imitar muy fácil con texturas planas y unos determinados trucos de Photoshop, ¿no? O sea, siempre podemos encontrar un término medio entre una definición tridimensional muy exhaustiva o un truco, ¿no? Un truco visual que no funcione, ¿no?
O fijaros, ¿no? Esto es lo que te decía de estas cosas de superficies metálicas. Claro, todo esto le da mucha calidad a un render, ¿no? Si, esto es una fotografía, evidentemente, pero si yo lo consigo representar en render, fijaros, el hecho de estar viendo aquí el reflejo le aporta muchísima realidad. Entonces, hay puntos así que bien tocado en un render te están dando una carga de realidad muy potente que tu ojo interpreta, aunque sepa perfectamente que es un render, porque no sea una imagen perfecta o fotorrealista, digamos. Hay determinados toques que si los pones calidad muchísimo y es muy sencillo. O sea, este tipo de elementos yo podría haber utilizado unas texturas muy sencillas. Fijaros, un mapa rojo y blanco, un plástico, ciertas transparencias, ciertos reflejos, con 2 toques ya hacen que el render suba muchísimo de nivel. Y sabiendo dónde tocar es muy fácil. Fijaros, este suelo con este reflejo, pues puede ser un plástico muy sencillo, como el que yo utilizo en melamina, pero de repente le aumento el reflejo y ya me empieza a hacer como casi un plastificado o un espejo blanco, ¿no? Y fijaros, una iluminación detrás que tiene una cierta transparencia o algo así. Y ya está, y con 2 toques. Y esto podría ser simplemente una imagen que yo he sacado y que he recortado el fondo y la he colocado encima, ¿vale? De un textil, de algo, de un artista que me guste, de cualquier cosa. Y ya está. Y podríamos generar este espacio muy fácil. Esta luz que está rebotando aquí de repente ilumina también la parte superior, le doy cierto reflejo al techo y pasaría lo mismo, ¿no? O sea, con 4 o 5 materiales bien llevados, podríamos estar representando ese espacio de una manera realista, ¿no? Que bueno, que dibujarla llevaría su rato, no voy a hacer dibujar cosas tan complejas, pero esto es relativamente sencillo de hacer en SketchUp. De hecho, incluso yo buscaría en 3D Warehouse, digamos, alguna cosa parecida. Yo es lo que digo siempre de buscar el camino más corto para determinadas cosas. O sea, alguien seguro que ha modelado este tipo digamos, de topografía tridimensional. Me la descargo, le aplico un material blanco muy sencillito, que tenga un mínimo reflejo que me interese, la ajusto un poco en geometría y seguro que conseguiría un elemento así muy rápido y que me imitara este maniquí. Luego, ya si queremos que sean más fotorrealistas, pues los metería en 2D, buscaría maniquí en 2D. Ahora lo vamos a ver. Cosas así, buscándolas en 3D Warehouse o buscándolas en internet o lo que sea, ¿vale? En el ejercicio en concreto ya dedicaremos a cómo buscar ese tipo de elementos. En este caso por un escaparate o voy a hacer cualquier otra cosa. O aquí, fijaros, como una cortina plástica que tiene una determinada transparencia, un determinado reflejo. Siempre en los materiales vamos a buscar como estas cosas, ¿no? Lo que le va a dar calidad va a ser reflejo, transparencia, refracción generalmente, que es cuando se difumina, cuando el espesor del material produce que haya como un difumine de la iluminación, ¿no? O del reflejo o de lo que sea, ¿no? Eso es lo que realmente va a dotar de calidad al render, ¿no? Pero fijaros, una escenografía muy sencilla, con una especie de árboles como si fueran de cartón o de DM o de un material, una carpintería lacada del tipo que sea, muy sencilla, y una especie de podio igual, ¿vale? Y con una cierta iluminación que te dé como esta profundidad, ¿no? Una zona más iluminada, una zona más oscura, pues de repente un reflejo en el vidrio, ¿vale? Esto es de las cosas que yo contaba cuando yo hago vidrios, por ejemplo, ya lo veremos en SketchUp, pero representar este tipo de filos, que el vidrio tenga espesor, tenga mucha realidad. Y simplemente con ciertos trucos lo puedes representar muy bien. Y no lo estás dibujando totalmente como es real en el 3D, sino que estás tocando el tipo de representación que sabes que va a funcionar bien en el render. Entonces por eso yo cuando dibujo en SketchUp ya estoy pensando en cómo voy a sacar el render. Y dibujo las líneas que tengo que dibujar, ni más ni menos, ¿vale? Por eso las carpinterías, yo muchas veces, por ejemplo, la carpintería no le doy espesor, la hago plana. O sea, este recorte que estáis viendo, si yo no voy a sacar un detalle de esta carpintería, no tiene por qué tener espesor y estoy ahorrando mucha geometría, mucho tiempo de dibujo. Bueno, este elemento, por ejemplo, un plegado, pues lo podríamos haber hecho con un sígueme y luego deformándolo, o lo que sea. Si nos da tiempo, pues podremos probar con este tipo de, yo qué sé, cualquier elemento que queramos dibujar, que lo podemos hacer. Esas texturas como de hormigón o de un metal un poco oxidado o mate o lo que sea, ¿no? Pues bueno, igual podemos buscar una textura en internet que nos interese y generar esta textura, ¿no? Con un poquito de Photoshop, sea repetitiva o no, bueno, pues esto, fijaros, elementos tridimensionales muy sencillos, estos podrían ser componentes que por grupo le vamos asignando que interese, ¿no? Y bueno, estoy seguro que esto se movería en realidad y se irá desplazando y tal, pues bueno, ya si manejas vídeo, pues ya sería la bomba. Bueno, estas cosas que probablemente sea algo que con un motorcillo de arriba va girando, ¿no? Y con una iluminación pues te va generando este efecto, ¿no? Bueno, pues cosas así, ¿no? Muy escenográficas, ¿ves? Una cortina metálica tal, que nos genera una serie de reflejos. Fijaros, unos focos, ¿ves? Este tipo de IES, que ya os diré, estos reflejos como degradados y tal,
quedan muy bien porque son muy reales, porque son esto, ¿no? O sea, es que la iluminación es esto. Un neón, son un metraquilato, fijaros, hay un reflejo en el metraquilato o en el vidrio que soporta, normalmente será un metraquilato. Hay un vidrio detrás, hay otro reflejo, tal, con la luminaria que hay dentro, tal, pero fijaros, ¿no? Estas calidades de iluminación, esto es lo que va aportando mucho. Y esto podría ser una cortina que nos hemos descargado de internet y le hemos ajustado las medidas que nos interesa. Y ya conseguimos que tenga estas texturas y aplicándole un material metálico, ¿vale? Fijaros que no es tipo espejo, sino, sí, que no genera un reflejo limpio. Pues bueno, podríamos hacerlo sin mucha complicación. Bueno, temas de color, tal. Estos podrían ser materiales emisivos, ¿no? O una imagen de un cuadro que nos interese, de un gráfico que nos interese, al que le hemos aplicado un plano de luz delante y de repente hacemos que sea como de luz, ¿no? Bueno, muy de material muy concreto, o esto podría ser un PNG que yo he recortado de unas nubes y luego coloco como si fuera un recortable, ¿no? Ya veis que esto tiene cuerpo, tiene materialidad física, ¿no? Fijaros que hay como una sombra, las gotas están como tridimensionales, o sea, no están pegadas a la pared, sino que sobresalen y generan esta sombra doble, pues podemos hacerlo perfectamente. Estas paredes rosas, pues igual, ¿no? Estas tuberías metálicas con una textura metálica dorada, lo que fuera. A ver, no sé si me estoy extendiendo mucho, vale. Voy a hacer vídeos como de media hora. Bueno, este del mes que me encanta, son unas estructuras metálicas que hacen como una cosa tridimensional. Esto si lo buscáis hay un montón de imágenes de detalle, son simplemente tubitos, ¿vale? Entonces hacen como esta cara como en 3D para unos relojes. Bueno, y unos focos puntuales, ¿no? Que van reforzando según qué zona, fijaros. Fijaros cómo se ve aquí la direccionalidad de la luz, ¿vale? Hay muchos focos. ¿Ves? Esto es lo que es muy interesante de un escaparate, que tenemos es como un teatro en pequeñito y estamos viendo un poco todos los entresijos, ¿no? Cómo se ilumina, tal. Yo creo que es bastante interesante para aprender. Los dos temas de iluminación y tal. Ya os digo, yo no soy tampoco ningún experto en temas de iluminación, ni en tal, pues le dan mucho cuerpo a todo y bueno, sobre todo transmiten mucho, ¿no? O sea, pues fijaros, una estructura metálica de repente genera esto, ¿no? Estas sombras, tal. Todas esas cosas, ¿no? Bueno. Estos serían los de Barneys, pero bueno, luego he traído más cosas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la página del fotógrafo de casi todas estas fotos, que es muy interesante. Luego los vídeos, ya os digo, independientemente de que te gusten más las soluciones o no, me gusta porque te cuentan cómo lo han hecho, ¿no? Y también en vídeos cortitos, no son muy pesados, pero veis, de repente se ven todas las tripas de las cosas y eso me interesa mucho. A mí como diseñador, digamos, le da cada cual en lo suyo, ¿no? Pero bueno, pues, estas cosas son agujas de vidrio, que luego llevan un tipo de iluminación que va cambiando, que es RGB, pero bueno, es bastante avanzada, tal. Pero bueno, hay cosas muy artesanales, realmente no mezclan mucho tecnología con cosas muy... Aunque la tienda ya cerró, pero digamos todo este material está accesible y bueno, el hecho de recopilarlo es interesante, ¿no? El tenerlo todo aquí a mano. Y luego aquí os he puesto una serie de imágenes que trabajan mucho sobre la materialidad en concreto, ¿no? Esta es la que os decía antes del sofá, que me parece muy clara, ¿no? Con una superficie irisada, bueno, que podríamos imitar más o menos, o bajarnos, incluso encontrar un material dentro de VRay o en alguna página web que fuera exactamente este tipo de reflejo, pero incluso si no, con un material irisado, una imagen irisada de este tipo que nos bajáramos, podríamos conseguir un efecto bastante parecido y que realmente no estaría haciendo todo, pero lo imitaría bastante bien, ¿no? O estas texturas, tal. Claro, yo sí podría buscar estas columnas como rotas y aplicarle un material blanco con una determinada tal y que me diera un poco esta sensación. Podríamos, aunque parezca muy complejo, podríamos llegar a hacer algo parecido, ¿no? Por lo menos muy parecido. Esto sería muy sencillo, ¿no? O sea, de repente son como elementos en carpintería más o menos pintados de blanco, una determinada tal, pero fijaros, ya hay como una textura y unos degrados de luz y tal, y le da una materialidad muy chula, ¿no? Estas cosas, porque de repente aplicando un material blanco y unas iluminaciones así como más rasantes, fijaros que saldrían estos volúmenes y esto también es muy fácil de hacer. Relativamente muy fácil de hacer. Yo me bajaría un plano de, yo qué sé, algo tridimensional que me interesara poner como de escenografía y simplemente con material blanco que reflejara un poquito la iluminación y fijaros ya, nos daría estos filos y le da mucho volumen y mucho interés a todo esto, ¿no? Bueno, esto es mucho más sencillo, un marco, pero ya, fijaros, ya hay como varios planos. Luego al representar este tipo de cosas, ¿no? El cable que realmente ilumina, porque esto irá con un LED perimetral, o las cosas, representarlas o ser bastante fiel, le da mucha realidad, mucho peso de fabricación a
a los 3D según lo que quieras contar, ¿no? Bueno, esto pues me parecía que también representaba mucho, porque son unos marcos como de carpintería, que podíamos hacer con una textura, una fotografía de pino muy sencilla, de una madera clara, y el reflejo trasero no funcionaría. Entonces, estos elementos, por ejemplo, sí los metería en 3D, para que estos reflejos fueran reales, ¿no? Y estuviéramos viéndolo como por la parte de detrás, y no se vería solo. O sea, el maniquí sería plano y no reflejaría igual. Pero bueno, hay que saber dónde invertir esos megas, digamos, ¿no? Pues si yo quiero sacar esta imagen, este maniquí sería tridimensional. Bueno, una imagen que colocaría ahí, lo que fuera, ¿no? Esto igual, pues cómo meter estas iluminaciones, estas cajas retroiluminadas de dentro. Bueno, pues estas cosas podríamos hacerlas, ¿no? Bueno, aquí hay un degradado de color que es un poco más complejo, pero se podría hacer. Tampoco es demasiado difícil. Porque esto podría ser una imagen de un degradado que yo coloco y luego le pongo un emisivo delante, un plano de luz o lo que toque. Esto igual, pues esto podrían ser mapas de PNG muy sencillos que yo coloco, fijaros que son como súper planos. Soy recortado porque lo he hecho, yo que sé, me lo he traído de Illustrator, me lo he traído de AutoCAD, por ejemplo, o lo he dibujado en SketchUp directamente y de repente hago que pueda dar esas sombras porque es un elemento físico, ¿no? O digamos, una manguera de neón, ¿no? Últimamente los neón, como son LED, no son antes. Bueno, esto es muy sencillito, pero o sea, esto lo podríamos hacer perfectamente con estos cubos, realmente dibujándolos en 3D. O estas cosas, ¿no? Tener globos, tal, pues estas texturas podríamos tenerlas bastante sencillas. Son plásticos simplemente, esa superficie metálica del fondo, estos reflejos de los focos. Bueno, todos son menos interesantes, son más convencionales, pero fijaros, hay como unos moles de metraquilato, pues todo eso, estas patas de metraquilato, todo eso podríamos representarlo, ¿no? Y esto que ya son render puro y duro, pero me han interesado, bueno, una estética como muy de ahora, ¿no? Y una render se reconoce perfectamente, pero bueno, transmite una materialidad interesante, ¿no? Un tipo azulejo, que aunque no lleva demasiado reflejo, como bastante mate, pero fijaros, los elementos cromados ya generan estas cosas, porque hay una iluminación que está lateral, que está reforzando esos brillos, entonces hay que sacarle partido, aunque metan luces más artificiales, aparte de que tengan luces emisivas aquí, o materiales emisivos. Fijaros, un toque de vegetación que nos podemos descargar y que de repente, bueno, pues cosas así, ¿no? Esta cortina, pues igual, nos la descargamos, la ajustamos a la puerta, le aplicamos material y de repente estos pliegues y estas le dan muy interés a todo, ¿no? Fijaros. Esta cosa metálica, ¿no? Fijaros cómo refleja sobre el blanco, que ya también tiene un puntito de reflejo y por eso se ve el dorado. Bueno, pues eso, aunque estamos viendo un render perfectamente, fijaros esa textura del fondo que no es totalmente limpia, pues bueno, eso es simplemente una imagen de un estucado, de un, yo qué sé, un papel pintado, de lo que nos interese, que probablemente no lo hemos descargado de internet en un momento, lo hemos ajustado, o es una textura de SketchUp que yo he, digamos, maqueado un poquito, tuneado un poquito para que tenga más interés, ¿no? Se vea como más real y tenga definición. Pero ya no es un fondo plano. Bueno, pues eso, ¿no? Y entonces ya llegamos como al ejercicio en concreto, ¿vale? Entonces ahora voy a explicar en el siguiente vídeo, creo que ya estamos como en media hora, perfecto. Bueno, en el siguiente vídeo ya